Hola Silvia, ahí veo a Silvia Perel, que está en Suiza. Hola. ¿Cómo estás? Me quedo sin video, ¿querés que ponga video? No, como vos quieras. Huele. Para nosotros. Huele. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Huele. Hola Sebastián, hola Maggie. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Sebastián y Maggie son también, digo para el doctor Bermejo, colegas de la red y para Soledad, de la red en Latinoamérica. Tenemos a Susana Giso del Centro de Jubilados de Arte Capital. Seguro invitada de Edgardo. Sí que estaba por ahí Pupo, pero no lo veo. Tiene, me parece que la cámara apagada. Ay, podríamos haberlo hecho entrar antes, no me di cuenta de decirte. Está. Bueno, están Mario y Fernanda, que también son representantes de Chile, varios representantes de Chile de la red. Fernández Siliano, que es de una organización que también pertenece a la red. Hola, buenas tardes. Ahí está Fer. Hola, Fer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos todos muteados, creo. Ok. Hola. Ahí está Cristina Lombardi, que acompaña a Adriana en la coordinación de la red. Hola, Cris. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿cómo están todos y todas? Hola. Hola, Marcela, qué alegría Está verte. Marcela. Bueno, Marcela Bustamante es la directora regional de Helpage Latinoamérica, así que es un honor tenerla acá. Marcela ya nos está acompañando el doctor Bermúdez de España. Bermejo. Bueno. Bermejo. Ay, perdón, sorry. No hablo más, la dejo a Adriana. No, justo, no, es que me conecté desde el computador de una colega y aparece Natalia Rodríguez, pero soy yo, quería decir que soy yo. Soy yo. Pues, Bueno. yo le decía a Ana que debías estar por entrar vos, y me dice, pero yo no la tengo a Marcela, y por eso no te encontraba. Te queríamos hacer ingresar a la sala antes y no te veíamos. Bueno, ¿estamos todos, Anita? Estamos todos, ahí te renombré, Marcela, así te podemos ubicar. Perfecto, ahí está. Gracias, Ana. No, de nada. Bueno, bienvenidos a todos al tercer seminario de este ciclo organizado por la Red Subregional Sur de Helpage Red Global, en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. La Red Subregional decidió hacer 4 seminarios, uno cada martes, y al frente de cada uno de estos seminarios estuvo un representante de cada uno de los países que integran la red. El primero fue a cargo de Argentina, el segundo fue a cargo de Cáritas Chile, que lo organizó Mario Noder, y el tercero es este, que le agradecemos muchísimo a la Fundación Astur, en la persona de Virginia González, todo el trabajo que puso para la organización de este seminario. Es un tema que se eligió en el comité regional, tratar de hablar de qué pasaba con las últimas instancias de la vida de las personas y cómo respetar su dignidad intrínseca en la última etapa de la vida. Y en estos tiempos de pandemia, a la muerte hay que enfrentarla también y poderle verle la cara con dignidad a la muerte. Así que los dejo ya con Virginia, bienvenidos a todos, y les paso que todavía nos falta el
4º seminario, que va a ser el martes que viene. Están todos invitados. Recuerden que tienen que inscribirse previamente. El responsable del seminario va a ser Jorge Quintás, de Paraguay, y el tema va a ser un tema como mucho más a futuro, porque tiene que ver con la participación de los adultos mayores y con las nuevas formas de ciudadanía. Virginia, todo tuyo. Gracias, Adri. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros como fundación es un placer haber organizado esto y en un tema tan importante y que nos toca tanto, porque la humanización a través de lo que nos enseñaron los Camilos para la Fundación Astur ha sido un pilar fundamental. Empezamos por la fundación de la humanización de los cuidados y ahí empezamos a avanzar. Si bien a nosotros en Uruguay la pandemia no nos toca tan fuerte, no hemos tenido como en otros países casos tan críticos de las despedidas como sentimos en las noticias y en cosas así, no estamos ajenos a todo lo que pasa. Y bueno, y como vos decías, Adriana, hay que verle la cara y no le tenemos que tener miedo. De eso nos van a hablar nuestros panelistas que saben muchísimo. Y empezamos con José Carlos Bermejo. Se los voy a presentar a José Carlos. José Carlos es el director general del Centro San Camilo, Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud, que está en Tres Cantos, en Madrid, España. Un lugar, como dijo Silvia hace un rato, que te inspira paz. Es doctor en Teología Pastoral Sanitaria por el Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria de Roma, máster en Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, es máster en Counseling, máster en Intervención en Duelo, posgrado en Gestión de Residencias y Servicios para las Personas Mayores y coach Diálogo por la Universidad Francisco de Madrid. Ha realizado cursos de cuidados paliativos e intervención psicosocial en enfermos terminales, cuidados paliativos, atención integral a enfermos terminales. A nivel profesional es director del Centro de Humanización de la Salud, ha publicado más de 50 libros dignos de leerse y lo más importante de todo es un amigo de la casa. Gracias, José Carlos, por acompañarnos y te dejo a ti. Con mucho cariño estoy con vosotras y con vosotros. Un saludo desde España. Muchas gracias, Virginia, Silvia, Adriana, Soledad, Edgardo, etcétera, y a todos los integrantes de la red subregional y de la Universidad y Salud. Gracias por invitarme. Me invitáis por ser amigo de la casa, probablemente también porque dirijo el Centro de Humanización de la Salud, quizás también porque yo mismo he estado enfermo y a lo mejor por eso mismo puedo aportar algo, o por dirigir un centro donde hay muchas personas mayores. Voy a hablar hasta que os parezca oportuno o hasta que yo mismo llegue hasta el final, compartiendo esta presentación que espero que esté siendo vista ahora por vosotros. Me parece que sí, ¿verdad? Voy a seguir este esquema. Después de una breve introducción en la que diré desde dónde estoy hablando, daré algún dato de nuestro Centro San Camilo, hablaré brevemente también de mi experiencia personal y después me hago algunas preguntas. ¿Qué podemos aprender de la experiencia tan dura que hemos atravesado y que estamos atravesando en lo que tiene que ver con humanizar el final de la vida y la muerte en concreto? Hablo desde aquí, estoy dentro de esta estructura, también yo vivo al lado, en un edificio al lado muy próximo, a pocos metros, a 20 metros. Este es un centro para 140 personas mayores en situación de mucha dependencia. Viven aquí 3 o 4 años de vida media. Es un centro privado, concertado, por lo tanto las personas que aquí viven tienen el seguro social propio, la cobertura social propia del Estado español. Y una unidad de cuidados paliativos para 33 personas, donde fallecen unas 500 personas al año. Viven las últimas 3 semanas de esperanza de vida. También un centro de día que naturalmente desde la crisis que llegó en marzo pues está cerrado, centro de día para personas mayores, está cerrado porque así es la normativa por la alta vulnerabilidad de las personas, y un centro de formación
de humanización en colaboración con algunas universidades y formación continua, jornadas, congresos. Dentro de unos días tendremos unas jornadas por Zoom gratuitas sobre humanizar el acompañamiento al duelo, si a alguien le interesara. Y también tenemos un centro de atención a personas que viven en duelo complicado por pérdida de un ser querido. Bueno, pues esto es lo que aquí ven, una residencia para mayores, unidad de cuidados paliativos, centro de día. También atendemos a personas mayores en sus casas. Más de 1000 trabajadores repartidos por España cuidando a personas mayores que viven en sus casas. Y como decía, formación, hemos publicado un centenar de títulos relacionados con la humanización y este centro de escucha del que les hablaba. Cuando a mediados de marzo llegó la pandemia a nuestro país, al principio nos costó pensar que era de semejante gravedad y que el virus iba a entrar también en nuestro centro. Tuvimos que arbitrar estrategias de aislamiento de las personas cuando no había métodos ni de protección, los de protección llegaron un poquito más tarde, ni de diagnóstico, con lo cual intuíamos que las personas que tenían algunos síntomas, sus síntomas eran compatibles con el COVID-19. Aislamos al 34% de los residentes sobre 140 personas y quedaron sin aislar el 66%, llevando, digamos, una vida normal en sus propias plantas, porque nuestro centro tiene 5 plantas y así son unidades de convivencia pequeñas. Dada la naturaleza de nuestro centro, tuvimos la gran posibilidad de utilizar algunos salones grandes, muy grandes que tenemos, y muy bonitos, lo digo sin pudor, transformados en unidades de intervención, de aislamiento y de intervención especial. Así que lo que llamamos la Plaza San Camilo, que es un gran salón, se convirtió en el lugar donde llevamos a las personas sintomáticas, sospechosas de que estuvieran viviendo con el COVID sin saber si lo tenían o no. A las personas de este subgrupo, que fueron más de 30, a las personas que empeoraban y se ponían en situación de últimas horas, las trasladamos, porque está allí mismo, a la capilla, que transformamos también en un lugar de, no porque fuera la capilla, sino porque es otro gran espacio y que se transformó en otro lugar de atención a las personas más privilegiados, digamos, más atentos, que se encontraban en las últimas horas. Y allí permitimos a los familiares que querían despedirse entrar algunos ratos con un equipo de protección propio de los nuestros, de los profesionales del cuidado, para poder expresar pues, como pudieran, sin tocar pues, alguna forma de despedida. Hay que decir que no todos los familiares que fueron invitados, incluso contra la ley, para que se despidieran de sus seres queridos, quisieron venir. Algunas personas experimentaron tanto miedo que decidieron no presenciar ninguno de los momentos finales de sus seres queridos por el miedo también a que eso supusiera para ellos un contagio. De las personas que aislamos, también algunas de ellas mejoraron y se recuperaron, sin saber si todos eran positivos, porque, insisto, no teníamos modo de diagnosticar. Esto les pasamos a otro gran salón, están los 3 conectados entre sí, con lo cual pues, nuestra estructura nos permitió dar una respuesta muy, muy especial, ¿no? Y entonces pues, algunos de ellos estuvieron un tiempito en el gimnasio, en convalecencia, y después pasaron a planta si seguían mejorando, o retornaron a esta unidad del salón, ¿no? si empeoraban. A planta, y en caso de mejorar, pues a su habitación individual. Bueno, tengo alguna imagen que por supuesto no se puede identificar a las personas y para mí son impresionantes, me conmueve mucho esto, que normalmente es un salón para fiestas, para comidas, para celebraciones, donde aquí pues caben más de 200 personas comiendo. Se convirtió, como veis, pues en un lugar de atención a personas a las que llevamos y para las que conseguimos respiradores inmediatamente, pero no porque nos apoyara la administración pública, sino fue por contactos personales con personas que tenían esta capacidad, ¿no? En 2 días conseguimos 20 respiradores más, que junto con los 15 que teníamos, pues ya fueron suficientes para que nadie
viviese sus últimos días con necesidad del apoyo del oxígeno. Como se ve aquí a la derecha, pues hay una puerta hacia la capilla y entonces quien empeoraba pasaba ahí, a la izquierda hay una puerta hacia el gimnasio, rehabilitación, y allí pasaban. Bueno, pues lo que habitualmente era un lugar para celebrar fiestas y está también decorado, como veis, se convirtió en una unidad de cuidados muy intensivos, ¿no? Y pues hay que decir que fuimos puestos por la administración pública como modelo en nuestra gestión, que fue en parte intuitiva, fue por consenso de los compañeros, decir, fuera todo el salón de actos y a transformarlo en una unidad de aislamiento de los que aparecen positivos para evitar el contagio a todos los residentes. Este es un momento de intimidad entre un trabajador que está dando la mano a una persona que se encuentra en situación de últimas horas y se encuentra, como digo, pues ahí en un rincón de la capilla habilitado para este acompañamiento. Esta es una escena en la que dos familiares son invitados a despedirse de su ser querido en situación de agonía también en la propia capilla, ¿no? Así es que nosotros hemos tenido un impacto muy importante numéricamente y biográficamente para la vida de nuestro centro y de nuestras personas, ¿no? Fallecieron 31 personas con síntomas compatibles al coronavirus y no fallecieron estando ingresados 107, de los cuales una buena parte de ellos después hemos descubierto que tenían una serología positiva. Quiere decir que atravesaron de manera asintomática, también, aunque muy vulnerables, la infección por coronavirus. De los fallecidos, pues ya se puede ver aquí que en realidad coincide que fallecieron los mayores, ¿no? Un poquito más los que tienen casi 90 años. La edad media, en todo caso, es muy elevada en nuestro centro porque para eso existe, para personas muy frágiles, muy vulnerables y que tienen mucha edad, ¿no? Yo también enfermé, dejé de viajar, porque bueno, se anularon todas las cosas y dejaron de volar los aviones y dejaron de circular los trenes. El 31 de marzo yo ya preveía que podía ser candidato y efectivamente empecé a tener los mismos síntomas, me retiré, me aislé y fui cuidado por mis propios compañeros hasta que también necesité ser ingresada en el hospital. A la segunda vez que fui a urgencias, pues por una infección pulmonar bilateral, como es propio y se puede uno imaginar, pues necesité ser ingresado y voy a narrar en 2 o 3 minutos algunas de las debilidades y de las esperanzas que a mí también me habitaron en estos días y que me están habitando todavía porque han pasado 7 meses o 6 meses y pico y todavía pues esta noche no he tenido una buena noche porque las secuelas, algunas de ellas, se persisten, ¿no? Me he sentido como cualquier persona que enferma, muy necesitado, he sentido una gran vulnerabilidad. También puedo decir, he tomado conciencia de que no soy muy mayor, porque si fuera muy mayor habría sido excluido del internamiento hospitalario. Esto es una realidad en la que nuestros políticos han estado discutiendo si fue verdad o fue mentira. Lo cierto es que con papeles firmados o no, nuestros residentes que habrían podido ser beneficiarios de un internamiento en el hospital derivándolos, no pudimos derivarlos porque se estableció que las personas mayores de las residencias no podían ir al hospital porque estaba saturado y realmente donde yo fui ingresado en la primera hora hasta que me dieron otro tratamiento, pues era una sala donde había 80 pacientes o sentados o en la cama. Era un gimnasio habilitado para una atención, digamos, de situación de guerra, de mucha vulnerabilidad. También me he sentido muy vinculado con las personas, eso, digamos, es la conciencia de que para salvarnos hay que ayudarnos recíprocamente y bueno, he tenido mucho el apoyo de las personas, a veces hasta la saturación, ¿no?, de diferentes continentes. Puedo levantar acta de que cuando uno enferma en general, creo que es una experiencia universal, pero en particular de una enfermedad que tiene tantísimo contenido cultural también y el entorno es tan amenazante, ¿no? Pues hay una experiencia de soledad que no se puede superar de ninguna manera. Es decir, si alguien habla de la soledad en el morir, también la podemos vincular con la soledad inevitable que vive el ser humano cuando está enfermo, porque nadie puede vivir los síntomas por uno mismo, ¿no? Sabemos que si uno entra en el quirófano, pues aunque esté rodeado de su familia a la puerta y a la salida esperándole, en todo caso a nadie le van a operar
por él en su lugar, ¿no? Hay una dimensión de la soledad que forma parte de lo biográfico, no del contexto, ¿no? Ha sido muy particular esto de ser cuidado con todos estos equipos de protección, ¿no? Yo no conseguía reconocer ni a los médicos ni a las enfermeras porque solo les veía un trocito de piel aquí debajo de la oreja, ¿no? Todo lo demás estaba recubierto y aprender los nombres de quienes me cuidaban pues era realmente difícil a partir de entre las gafas y las diferentes mascarillas. También eso es una situación muy especial, sentirse curado por quien tiene también miedo, está arriesgando, forma parte de su profesión, pero se presenta de manera tan enmascarada. Había diferencias, puedo levantar acta de que hay profesionales mucho más humanizados en el trato, son exquisitos, esos que dispensaban una pequeña caricia en la muñeca mientras buscaban una vía, o esos otros que se mantenían lejos y sencillamente hablaban gritando. Por ejemplo, el primer instante que ingresé, pues alguien me gritó desde lejos, yo me dejé caer en la cama vestido todavía para buscar dónde estaba el baño y dónde estaba el enchufe para mi celular y alguien me gritó desde lo lejos, ¿no? Señor, señor, no se tumbe vestido en la cama, quítese la ropa y póngase el camisón. Y, en fin, esto también existe desgraciadamente cuando es evitable y hay un gran desafío de humanizar los cuidados, ¿no? Quizás una de las cosas más difíciles que me ha resultado a mí vivir ha sido la incertidumbre. La incertidumbre no solo en la primera parte, que yo digo que en mi experiencia personal, enseguida pasaré a otra cosa, la puedo como describir en 3 capítulos, ¿no? Una que fue la infección pulmonar, otra las secuelas en las piernas, que tuve un tiempo en el que apenas podía caminar y entonces cogí un bastón, pedí una silla para la ducha porque creí que me podía caer mientras me duchaba por las mañanas y la tercera parte de superado eso con rehabilitación y tiempo, la tercera parte que tuve acúfenos, todavía conservo un poco en el oído y parestesias en la mejilla. Como digo, esta noche todavía pues, me despertaron varias veces episodios de parestesias aquí en torno a la nariz, los ojos y la mandíbula, ¿no? Bueno, lo más difícil para mí, que constituye también un desafío humanizador, es cómo acompañar en la incertidumbre, donde nadie sabe lo que significa lo que está pasando, donde ahora vamos acumulando un poco de evidencia, un poco de experiencia, pero la incertidumbre es más difícil, a mi juicio, que el conocimiento. Mi mayor enemigo... yo naturalmente he hipotizado que me podía morir, y sobre todo en la primera parte, ¿no? O me salvo o me muero. Y si mi esperanza fue cambiando nombres a lo largo del tiempo. Primero esperaba no infectarme, después cuando ya estaba infectado esperaba no morirme y después pues que no fuera muy grave y después que si me tenía que morir me cuidaran con suficientes atenciones paliativas para no sufrir. En todo caso, mi mayor enemigo fue una especie de duelo anticipado vicario. Mi terror, las tardes y las noches, porque esto también está cargado de simbolismo, ¿no? Era el pensamiento recurrente de qué sería de mi familia si yo moría. No tanto era mi muerte la que me daba miedo, creo que así lo he intentado narrar en diferentes escritos, cuanto qué sería de mis hermanas, mis hermanos, mis compañeros, la gente a la que quiero y me quiere, sin poderse abrazar, sin poder tener evidencia de muerte, porque no contemplarían siquiera mi cadáver, ¿no? Una vez que yo perdiera la capacidad de comunicarme, pues se habría perdido la conexión visual y auditiva para conmigo. De hecho, yo preparé, antes de enfermar incluso, preparé un email con mis direcciones de mis familiares, de mis amigos, para algunos de mis compañeros, que se titulaba para cuando yo pierda la capacidad de comunicar, ¿no? Y di a la tecla de envío de ese correo electrónico con esos teléfonos la segunda vez que fui a urgencias, cuando pensé que efectivamente así son los fantasmas, ¿no? Podía ser para mí el camino hacia el cementerio, además de hacia el hospital. Me ha ayudado el mundo de los valores, naturalmente, el mundo de las conexiones, también provocada por la gente que me han manifestado estar en comunión conmigo, y yo desde el principio desde antes de enfermar, sentí que tenía que escribir una especie de cuaderno de bitácora de lo que estaba pasando, una especie de diario de sesiones, para que en el futuro, sabía que lo que estaba sucediendo era muy importante y quería que en el futuro
quien tuviera que estudiar la historia o contarla tuviera información de primera mano, de tal manera que durante meses, cada día, he ido escribiendo en 2 columnas. A la izquierda en negro escribía lo que sucedía a mi alrededor, datos de la situación pandémica, y a la derecha era una expresión más emocional. Cuando pasó la crisis tan fuerte, pues lo mío, la periodista y responsable de comunicación de nuestro centro, junto con la que se dedica a investigar y la periodista, recogimos experiencias de las personas que trabajan aquí, que viven aquí, y hemos publicado este libro titulado Crónica de San Camilo, nuestra residencia en tiempos de pandemia, como homenaje a las personas que sobrevivimos, a las que han fallecido, y como documento histórico para cuando se quiera contar y hacer honor a la verdad. Yo estaba escribiendo un libro sobre duelo cuando enfermé, pero tuve que dejarlo y entonces me pasé a escribir este otro libro, estando enfermo, he escrito 3 y medio, 4 libros, ¿no? Y me pasé a escribir sobre la esperanza porque lo necesitaba, y publiqué este libro, La esperanza en tiempos de coronavirus, que me vino bien para poder defenderme, no solo transmitir un mensaje, sino defenderme yo mismo. Después, ahora más recientemente, pues me pasé a escribir sobre duelo digital y coronavirus, porque me di cuenta de que el mundo del duelo y lo digital, si ya estaban flirteando antes de la pandemia, se han casado de una manera ahora pues inseparable, al menos durante un tiempo, y muchos de los modos de acompañarse pues en el duelo después del fallecimiento pues están siendo de esta manera digital. También escribí un capítulo en un libro prologado por el mismo Papa, extrañamente, y coordinado por un interesante cardenal alemán, Walter Kasper, Dios en la pandemia. Yo escribí mi experiencia en las últimas páginas. Mis últimos minutos quisieran ser una respuesta a esta pregunta. ¿Se puede aprender algo de esta experiencia para humanizar el final? Yo creo que sí. Yo creo que podemos, en primer lugar, reconocer nuestra gran vulnerabilidad. El orgullo del sano es más frecuente cuando no se hace experiencia de horizontalidad, ¿no? Entonces, realmente solo podemos salvarnos si nos ayudamos recíprocamente. Aquí se junta tanto la responsabilidad individual con el bien común. Para mí ha sido muy fuerte la experiencia de que a compañeros míos de mi propia institución de Taiwán hicieran colecta para enviarnos mascarillas, gorros, equipos de protección individual que nos han llegado y ahora tenemos como para 2 años. A pesar de todos los problemas de importación, ¿no? Porque llegaban directamente a mi nombre y no eran para la venta, sino para el consumo. Tuvimos tanto miedo al principio que la escasez que teníamos de equipos de protección individual, os confieso, que la escondimos porque temíamos que la Guardia Civil se la llevase porque nos la confiscara. Bueno, pues recibir la ayuda de lejos, cuando nosotros pensamos en Europa que más bien tenemos capacidad de ayudar a los demás, sentirnos ayudados fue una experiencia muy reconfortante, ¿no? También puedo decir que una enseñanza es que yo he percibido en mi entorno y en mí mismo, es que cuidar en tiempos de pandemia no solo ha sido y está siendo una realidad muy estresante y que puede quemar a las personas, sino también he encontrado a mi alrededor mucha gente que ha descubierto dentro de sí la genuina vocación al cuidado y que por eso ha dado gracias, y más de uno de los testimonios de este libro al que me refiero dice esto: me alegra y doy gracias a la vida por haber atravesado una situación tan comprometida y tan amenazante, a pesar de que así haya estado en peligro la propia vida, ¿no? Recuerdo un día cuando abrimos ese salón para las personas en aislamiento, que una enfermera le dijo a las otras: me quedo yo aquí porque vosotras tenéis hijos, ¿no? Y, digamos, mostraba su mayor disposición al cuidado, sabiendo que en eso le iba el riesgo de la propia vida, ¿no? Esto también, a mi juicio, que creo que tiene serias implicaciones para vivir el morir, nos ha permitido tomar más conciencia de lo conectados que estamos los seres humanos y de lo que podemos vivir agradecidos, más agradecidos que en tensión, ¿no? Nosotros que también tenemos conflictos internos
pues nos tuvimos que olvidar de los conflictos que estábamos viviendo y que pues yo empecé, cuando me sentí mucho más impotente, empecé a grabar un audio con una oración, por la noche se la empecé a pasar a algunas personas de 1 minuto, siempre original, texto original, y ya van casi 220 días, me parece que son miles de personas que la están recibiendo y la utilizan en familia también, y lo escuchan también no creyentes como una expresión de agradecimiento, no de petición, sino de agradecimiento por la vida. En nuestro país, como en muchas grandes partes del mundo, desgraciadamente, los servicios sociales y los servicios sanitarios no están suficientemente vinculados. Por eso ahora se está hablando tanto de la necesidad de sanitarizar las residencias de mayores. Una expresión ambigua que daría para mucho, para mucha discusión, ¿no? En todo caso, creo que una lección es que los servicios sociales y el mundo de protección sanitaria, la asistencia sanitaria, se tendrán que aproximar en los próximos meses y años para dar respuesta a las necesidades que también nos pone por encima de la mesa la pandemia, ¿no? Creo que también, si estábamos ensalzando mucho, quizás en exceso, yo creo que estábamos asistiendo a una hipertrofia al principio de autonomía, ¿no? Hay que acompañar a las personas a tomar decisiones según sus gustos, sus preferencias. Aun siendo esto verdad, creo que el principio de autonomía en la toma de decisiones en los conflictos éticos se ha de tener en cuenta en una clave relacional, porque a la vista está que uno es libre de tomar decisiones, pero también las propias decisiones afectan a la salud del prójimo, por lo tanto no es una autonomía desconectada del resto de los seres queridos y del resto de la sociedad. Mucho de las decisiones, mucho de la prevención en estos momentos está en manos, pues, de esta autonomía recortada en función de los beneficios de la salud comunitaria, de la salud pública. Bueno, hemos experimentado mucho miedo, francamente. Hemos tenido el coraje de confesarlo, de compartirlo, de emocionarnos También hemos tenido algunas personas que a la llegada del virus o al agravarse la situación se han marchado en lugar de mantenerse fiel en la barca, ¿no? No han podido, se han tirado al agua porque pensaban que la barca de la propia familia podía hundirse, ¿no? En nuestra casa, que está aquí al lado, pues tenemos 14 habitaciones para huéspedes. Ahí hemos hospedado a los trabajadores que enfermaron para que no volvieran a su familia, con médicos, enfermeras, auxiliares, ¿no? Y aquellos que, no habiendo enfermado, no querían cada día ir a su casa para no contagiar por si estaban contagiados y eran asintomáticos. De manera que nuestra propia vivienda se convirtió en una unidad asistencial también, donde enfermos y sanos nos cuidábamos unos a otros y nos hablábamos por las ventanas. Y bueno, antes de enfermar, pues yo circulaba por ahí con uno que sabe tocar la flauta para animarnos un poco, porque ciertamente estar encerrados en la habitación 24 horas y recibir los alimentos en una bandeja pues que nos dejaban en una mesita a la puerta, ¿no? Sin poder salir, pues era una experiencia realmente dura, ¿no? Ha sido un desafío para la dimensión paliativa, porque en el buen sentido y en el malo también. Muchas de las personas que nosotros cuidamos a domicilio, insisto, que lo hacemos con más de 1000 cuidadores, cuando han llamado al médico, muchos se han negado a visitar a las personas mayores en sus domicilios y les han pautado analgesia a los cuidadores. Les han dicho, mire, cuando le encuentre usted muy mal o con síntomas que le producen mucho displacer, pues dele esto y sepa pues que lo más propio es que se va a morir. Esta es la cara negativa. La cara positiva es que donde hay cultura paliativa, pues el proceso final se ha ido produciendo con menos sufrimiento y menos displacer. Diríamos, en nuestro centro menos, que tenemos muchos años de experiencia paliativa, quienes se han encontrado al final de la vida se han podido beneficiar de nuestra experiencia de controlar síntomas y acompañar desde los diferentes expertías de los diferentes profesionales. Un gran desafío que no hemos vivido bien, porque ciertamente España al principio, y al menos mi región no lo ha hecho bien, es que no podemos discriminar a las personas sencillamente por razón de edad, ¿no? Con criterios ageístas se ha excluido a las personas mayores de la posibilidad de internarse en el hospital, y alguno de ellos habría podido superar
Es cierto que en aquel momento, los primeros días, pues las acciones formativas que se daban en los hospitales eran: señores, a los que tengan más de tanta edad, exclúyanles de los respiradores porque no llegan para todos. Fue una ética de guerra totalmente utilitarista y que no hacía honor a la misma dignidad de todo ser humano. Estamos aprendiendo que estábamos dando mucha importancia a los sentimientos en los procesos de acompañamiento, pero también tenemos que rescatar el mundo de los valores para poder pasar del dictado de los sentimientos, particularmente del sentimiento del miedo, a la resistencia, a la fidelidad, a la perseverancia y a la posibilidad incluso, que creo que podemos decir que se ha producido, de crecer con ocasión de la adversidad. En mi país, en nuestro país, se estaba hablando de una eventual legislación a favor de la eutanasia. Cuando llegó la pandemia se dejó de hablar. Se está volviendo a hablar. A mí me parece que son dos discursos muy opuestos. Por un lado estamos gritando atención a los más vulnerables que se pueden morir si no les cuidamos, y por otro lado estamos diciendo pues el que quiera que levante la mano y que considera que también tiene derecho a que la muerte por compasión esté en la cartera de servicios. Es un tema muy complejo. Me parece en todo caso que no es el momento de que se aborde en una sociedad que está muy pendiente de cuidar a los vulnerables por si les podemos acompañar de manera digna. Las despedidas se van a convertir en duelos muy complicados porque son duelos de riesgo. Perder a un ser querido sin acompañar, sin hacer el cierre, sin poder despedirse o sin poder, porque uno no puede, como os dije antes, ¿no? Con el propio miedo, esto es probable que se convierta en un factor que complique el duelo post-mortem, y el hecho de haber tenido que transformar el propio domicilio en tanatorio y no habernos podido abrazar, no haber podido ritualizar el final de manera laica o religiosa, como quiera que sea, pero no haber podido socializar la muerte de un ser querido, se está convirtiendo en un factor que aumenta la complicación a la elaboración del duelo de los supervivientes, porque los ritos, sin ninguna duda, pues son un aspecto específicamente humano. Con los ritos de muerte comenzó la humanidad. Cuando los seres humanos que se ponían de pie, el Homo habilis, sapiens, amans y sapiens todo junto, se dio cuenta de que sus seres queridos eran diferentes de las otras especies, empezaron a tratar de manera ritual a los restos de los seres queridos con una esperanza antropológicamente vivida y después religiosamente cristalizada en un eventual reencuentro después de esta vida. Es la hora, a mi juicio, en este momento ha sido la hora en el acompañamiento al final de la vida de los profesionales, en las posibilidades de hablar con ellos por los teléfonos de los trabajadores sociales, de las enfermeras y las videollamadas, y después de la pérdida de los seres queridos, es la hora de recuperar también la importancia de la palabra. Yo llevo muchos años dando clase para enseñar a dar importancia a la escucha, al abrazo, a la presencia, al silencio, cuando ahora se nos ha impuesto que no podíamos abrazarnos y estar cerca. Es la hora también de recuperar esa vieja sabiduría de los filósofos griegos y de los médicos griegos que sabían de retórica, la importancia de utilizar la palabra para acompañarnos en el duelo, porque obviamente en el silencio, a través de las tecnologías de la comunicación, pues lo mismo que en la radio, el silencio no se convierte en elocuente. Termino con esta expresión que la escribió uno de mis compañeros, que fue precisamente pues el que se encargó de trasladar a los cadáveres hacia el tanatorio, hasta incluso al tiempo en que no venían a por ellos y se nos acumulaban, ¿no? Escribió: la lección aprendida durante estas semanas ha valido la pena y doy gracias por haber podido ayudar en algo. Resuena en mí la memoria de la canción Vivir de Estopa y Rosalén, que dice: y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien quiero. Pues así hemos hecho, hemos dedicado este tiempo y estamos dedicando a cuidar, a luchar contra este virus. Seguimos teniendo miedo, a pesar de tener una protección de rebaño, que se dice, ¿verdad?, por
porque la inmunidad pues, está presente en más del 70% de los residentes internados en nuestro centro y las visitas están reducidas al mínimo, solamente 2 para los enfermos terminales al día y de manera muy supervisada y dos a la semana para las personas mayores residentes en nuestra residencia de mayores. Muchas gracias por este ratito de escucha, espero haber estado dentro del margen del tiempo y aquí estoy para lo que pueda completar si fuera el caso. José Carlos, muchísimas gracias, como siempre un placer escucharte. Y bueno, no sé si han recabado alguna pregunta que quisieran hacerle a José Carlos. Adriana, ¿quién tiene el tema de las preguntas? O puede ser después de escuchar a los demás, porque yo sí, me mantengo presente. Te podés mantener, perfecto. Entonces, seguimos buscando las preguntas que quieran hacer y presentamos a Soledad. Soledad Vázquez, que es nuestra próxima disertante, es licenciada en psicomotricidad, ha hecho especialidad en geropsicomotricidad, es doctora en especialización universitaria de la Humanización de la Salud y la Intervención Social en la Universidad de Barcelona. Ha publicado numerosos artículos científicos y académicos y ha participado en varios proyectos de investigación. Y bueno, Soledad es de la casa, de la fundación, es una más de nosotros y como tal le damos la bienvenida y esperamos que como siempre estemos muy alto en su nivel. Sole, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una sola pequeña aclaración, que no soy doctora en humanización de la salud, sino que con mucha alegría he cursado el diploma en humanización de la salud y de los servicios de la intervención social en la Universidad de Perterres de Madrid, de España, junto a los Camilos, y por una beca de la Fundación Astur, que confió en mí, en mi capacidad de hacerlo, y en mi capacidad después de seguir ahondando en la temática y poder hoy hacer un humilde aporte a este tema desde Uruguay. Muchísimas gracias a HelpAge International, a Fundación Astur y a todos los aquí presentes. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Aquí. Bueno, y muchísimas gracias a Virginia por haber organizado este encuentro tan lindo y con tanta diversidad de testimonios que realmente nos enriquecen a todos. Y vamos a ver, de alguna manera, qué aprendizajes nos deja el COVID-19, que fue el título convocante y a lo que estamos todos intentando dar respuesta, por lo menos en nuestro imaginario, en nuestra fantasía, porque esto, todavía no se ha ido, no sabemos si vino para quedarse, no sabemos si será un mal recuerdo, o si deberemos aprender a convivir con ello. Así que veremos un poco qué aprendizajes nos está dejando y cuáles serán los que nos deje en este futuro que todos visualizamos como posible. Pero más concretamente vamos a hablar hoy de la muerte humanizada. Como decía, la epidemia del COVID-19 ha generado múltiples situaciones que eran imprevistas, no estábamos preparados, alteraron el equilibrio de todo lo que es el sistema asistencial y en forma variable, según los países, han dejado descubiertas deficiencias humanitarias importantes, sobre todo en el modo de atender a los pacientes en sus últimos días. La crisis sanitaria y social, generada no puede ser únicamente vista como una crisis de gestión sanitaria, de mera gestión de los recursos sanitarios y evaluar el peso de esta crisis en el sistema colapsado, o más o menos colapsado, porque esto trae inequidades y trae conflictos éticos muchas veces mal resueltos, como los que planteaba Bermejo acerca de la justicia en relación a la utilización de recursos, que bien sabemos que son finitos, pero que no pueden ser vistos solamente desde una ética utilitaria. Es una crisis de personas,
de personas fundamentalmente ancianas, y bueno, y ya vemos que no tan ancianas, que enferman y que necesitan ser atendidas para no morir, y para no morir abandonadas, vivan en sus domicilios, en residencias o en hospitales. Y en esta crisis, bueno, por ahora han sido 3 los principales afectados por la muerte en soledad y sin una adecuada asistencia y soporte espiritual. Entonces, por un lado, tenemos a los propios pacientes que han fallecido aisladamente durante este proceso acelerado de muerte, porque bueno, bien se sabe que las personas que mueren solas mueren más rápido incluso, hay estudios al respecto. Y además ha sido una muerte acelerada porque era una muerte imprevista, una muerte que no fue por un proceso crónico o progresivo, sino que bueno, fue una afección viral para la cual no había previsiones de que eso iba a ocurrir. Bueno, luego las familias también que no han podido despedirse de sus seres queridos, de sus parientes. Y ni qué hablar que para los sanitarios también, que también han sufrido por no ver acompañados a sus pacientes en el duro trance de la muerte. Porque no es solamente, también como lo aclaraba Bermejo anteriormente, no es solamente una cuestión de la claudicación emocional del trabajador de la salud por estar expuesto a estos cuidados tan intensos, tan prolongados y tan saturados, por el propio miedo de enfermar y el propio miedo al curso de esta enfermedad, sobre todo a los inicios, donde no se sabía muy bien cuáles eran los riesgos y el pronóstico de aquellos que enfermaban, pero sino también por ver, por una cuestión compasiva, de ver a las personas a quienes cuidan morir en soledad, y tener muchas veces que asignar de esta forma tan injustamente los recursos. Entonces hay 3 grupos de personas que realmente están sufriendo y han sufrido mucho por esta situación de la muerte en soledad. Bueno, en Uruguay, como bien decía Virginia en la presentación, no estamos viviendo de las situaciones más críticas en comparación con el mundo, pero sí en comparación con nosotros mismos. Nosotros no tenemos una historia de grandes catástrofes, ni de guerras, ni de situaciones que nos hayan obligado a replegarnos desde el punto de vista social o a tener que generar racionalización en los recursos, o sea, nosotros más que las propias de cualquier nación. Entonces esto nos afecta de una manera única y original en lo que es nuestra historia como sociedad y comunidad. Entonces, claro, viendo y escuchando los relatos de otros países, nosotros podemos decir, sí, nosotros estamos preparados, pero no tenemos prácticamente nada de las camas de CTI utilizadas, y mucho menos un sistema sanitario colapsado. Esto es una figura que, bueno, que ejemplifica un poco que nosotros tenemos todo preparado para algo que, esperando a ese mal invitado que no ha llegado, en definitiva, a saturar nuestro sistema de salud. Pero de todos modos, la vivencia, algunas cositas que fui recogiendo de la prensa, decía por un lado, el ineludible suministro de oxígeno con máscara o ventilación mecánica es una dificultad para que el enfermo terminal que padece COVID-19 pueda expresarse verbalmente. Las personas que lo rodean no podrán tener un contacto empático de piel con piel, y para atenderlo con cierta seguridad estarán envueltas en esas capas protectoras que evocan un ámbito espacial. Y está bien, eso es algo que debería preocuparnos a todos, pero quizás en una crisis y en una emergencia son estas las cuestiones menos atendidas o menos priorizadas, y bueno, y aquí como en realidad no, son las cosas que más nos afectan, el hecho de la distancia, de los equipos, de las protecciones. Por otro lado también el tema de los velorios y de los entierros se han visto afectados también por protocolos. Pero sin embargo nuestros entierros y nuestros velorios siguen siendo como los de la foto. Esa gente está vestida de blanco porque pertenece a una religión particular que así se visten, pero en realidad están siendo acompañados, están teniendo mínimas, si se quiere decir, mínimas precauciones o medidas de protección personal, y así están siendo los acompañamientos en la muerte en nuestro país en este momento. Aunque el Ministerio de Salud Pública brindó ciertas recomendaciones que a nosotros nos chocan de sobremanera,
emocionalmente, ¿no? Cuestiones que dicen como asegurar un máximo de 5 personas en la sala fúnebre, los asistentes a los velatorios deberán conservar una distancia de 2 metros entre ellos, se recomienda desalentar el contacto directo entre las familias. Esto fue recomendado en marzo, ¿sí? Con lo cual la diferencia es radical en relación a otros países que directamente no podían despedirse de ninguna manera posible. Y por supuesto que no podían ni siquiera tener ese contacto o esa toma, ese principio de realidad físico que impone poder ver el cadáver de nuestro ser querido. Quienes sí afecta muchísimo el hecho de quienes hayan convivido con una persona que fallece por la infección por COVID-19, tienen que permanecer en cuarentena en sus domicilios, por lo cual no pueden asistir al servicio fúnebre de su ser querido. Y una anécdota al pasar, que bueno, que en nuestro país resulta impactante, pero quizás en otros países no, me llegó hace poco tiempo la historia de un señor que vivía en un residencial que conozco, un matrimonio que los dos estaban viviendo en ese residencial de ancianos, y un día tienen que ingresar a su esposa por una internación menor, en realidad no estaba asociada a COVID-19 ni a otra afección grave, pero sí, bueno, era un proceso agudo que requería internación. En ese trámite, la señora, bueno, se va a internar, se despide de su marido, y en un cierto momento los hijos llaman a este señor para avisarle que no va a volver a ver viva a su esposa, porque la situación se había complicado y le habían aplicado, bueno, todo el protocolo de sedación, y bueno, y ya no la iba a ver más, no se iba a poder despedir de ninguna manera posible. Probablemente si tanto el servicio de salud, los trabajadores de la salud, el personal del residencial o esa familia hubiera accedido a un tipo de servicio o de cuidado más humanizado, es probable que se le hubieran brindado ciertas alternativas de despedida. Pero este caso fue dramático y este señor está como suspendido en una muerte, de alguna manera pegado a su esposa, que había sido, aparte de un matrimonio muy unido y muy, muy lindo y muy satisfactorio. Entonces estas historias dramáticas a nosotros nos pegan y muy de cerca. Y quizás el COVID-19 para los uruguayos de alguna manera puede ser una anécdota, pero lo que no es una anécdota es todo lo que trae aparejado, ¿sí? Todo lo que trae aparejado en cuanto a restricciones en los servicios sanitarios, en no poder acceder a los servicios sanitarios, aquellas personas, por ejemplo, pacientes oncológicos, que son pacientes ambulantes de los servicios paliativos y no están pudiendo ir, personas a las que no se les hacen las visitas domiciliarias, como bien explicaba el doctor Bermejo anteriormente, que se les hacen ciertas indicaciones telefónicas, la consulta médica telefónica. Vemos que para la población mayor, asistir al médico, ver a su médico, hablar, contarle sus dolencias, y en esta situación también drenar sus miedos, sus angustias y sus incertidumbres, es muy importante. Y bueno, todo eso está siendo vedado para nosotros. La muerte de un ser humano no puede ser solo biológica, ni puede reducirse a un acontecimiento médico. La muerte de un ser humano es una muerte humana y fundamentalmente biográfica. No hay muertes prescindibles, ni hay muertes que sean merecedoras del anonimato, ni de una mortandad masiva, estadística y anónima sobre todo. De los animales, el ser humano se posiciona ante su muerte, la encara, sabe que va a morir, y por eso puede temerla de modo anticipado y prepararse. El duelo anticipado, cuando, bueno, quizás las personas terminan desencadenándose en una muerte, ese proceso o no, pero uno puede de alguna manera generar ciertos procesos psíquicos que van desde resignificar la propia vida. Las personas antes de morir piensan, muchas veces verbalizan, tuve una buena vida, hice todo lo que quería hacer, o me quedaron cuestiones pendientes, pero uno hace como un macro balance, ¿sí? Que es muy importante que las personas lo puedan hacer para un buen morir, y quienes acompañan esa muerte puedan realizar una adecuada despedida.
Morirse consiste en un proceso en el que el individuo interpreta su vida por última vez. Es la última oportunidad que uno tiene de completar, de construir un sentido de su propia existencia. Y el sentido en general se da con un otro significativo que pueda sostener este sentido. A solas no hay sentido, no hay representación que pueda ser compartida. La soledad en una persona que está muriendo va construyendo una especie de muro, como una habitación hermética, donde lo único que se puede ver, que se puede sentir y que se puede respirar es la propia muerte. Cuando alguien de alguna manera comunica, y no siempre es verbal y explícitamente, sino que es a través de gestos, a través de colocarlo en una zona de aislamiento, bueno, ya uno va viendo el tipo de tecnología que tiene alrededor. Eso es la comunicación de la muerte también. Uno le está anunciando que la muerte está aquí y lo único que hay que hacer es esperarse, está en la antesala. Y lo que decía un autor que recogí es que en la investigación que estuve tratando de hacer para presentar este tema, es que es entrar a la muerte muerto. Y lo ideal y lo deseable, más que lo ideal, es entrar a la muerte vivo, ¿sí? Tener un último nexo con la vida para luego pasar a esta etapa que sería la muerte, o para terminar la vida de una persona, ¿no? Vivir los últimos momentos ya más conectado con la muerte que con la vida. Durante el estado de emergencia sanitaria quedaron muchas familias, porque bueno, como decíamos, el segundo grupo o el otro grupo también muy afectado por esta situación son las familias, que han quedado a las puertas de los hospitales o de las residencias, impidiendo algo tan natural y necesario como es la despedida de su ser querido. Y es verdad que se han ido flexibilizando paulatinamente los protocolos, muchas veces se deja pasar a un familiar, y entonces esto trae otros problemas aparejados que son, bueno, entre el núcleo familiar decidir quién va a ser el portador del amor de familia, digamos, y bueno, y quién va a ser aquel interlocutor en ese momento de la muerte. Son situaciones que son altamente angustiantes para cualquier familia. Se han desarrollado ciertas alternativas, como ser las videollamadas, o sea, el personal médico realmente, o sea, hay de todo, como en todo grupo humano, pero aquellos sanitarios comprometidos, compasivos, empáticos, han tratado con un interés genuino de minimizar el impacto de estas dificultades en la presencialidad o en lo físico a través de los diferentes instrumentos que nos puede brindar la tecnología. Y es cierto que de alguna manera se ha paliado los efectos devastadores que puede llegar a tener no poder contactarse físicamente con un ser querido en las últimas horas de la vida. Pero no es suficiente. Bien sabemos que una persona antes de morir o en sus últimos momentos da rienda suelta a toda una emocionalidad corporal traducida en términos corporales, en términos físicos, que quizás no se había dado nunca a lo largo de ese vínculo, ¿sí? Que el último abrazo, el último contacto, el último estrecharse en brazos de un otro, nos deja un vínculo o un nexo más profundo con una parte del que se va, que queda en nosotros. Y son esos recuerdos que van a quedar siempre, aquella última mirada, aquella última mano, las caricias en la cabeza que se hacen tan naturalmente y se ven tan generalizadamente entre los familiares de alguien que está muriendo. Estas cosas son insustituibles. Y sin dudas que van a dejar sus consecuencias y sus secuelas. Y si tuviéramos que responder qué aprendizaje nos deja el COVID-19, bueno, yo creo y muy humildemente que tenemos que entender que las muertes repentinas, sin despedidas o en soledad, siempre van a aumentar las dificultades del duelo. Hoy no podemos saber a ciencia cierta y exactamente qué va a pasar con estos duelos, que van a ser sin dudas muy particulares.
van a dejar huellas, cicatrices que vamos a tener que elaborar y llenarlas de condimentos humanos para neutralizar lo inhumano que estamos viviendo en este momento. Seguramente surjan grupos de autoayuda para entre pares poder digerir o poder elaborar este duelo tan particular que ha sucedido en aquellos familiares que murieron en épocas de COVID-19, porque no es solamente aquellos que murieron por COVID-19, sino que a cualquier paciente terminal se le aplica el mismo protocolo. Quizás un poquito menos estricto, pero es más o menos lo mismo. Sin dudas que, bueno, que va a tener ciertas características comunes con aquellos duelos imposibles que a veces habla Gómez Sánchez, o de cuando no se puede ver el cadáver, de las muertes en situaciones de catástrofe. Ya lo iremos viendo cuando sea el momento de verlo, o bueno, o cuando empiecen a surgir las primeras complicaciones. Pero sin dudas que va a traer complicaciones aparejadas. Otra enseñanza que podríamos tener en cuenta es que humanizar el proceso de morir en una situación de pandemia no significa dar una solución a la muerte, porque bueno, muchas veces o la gran mayoría de las veces no la tiene. Humanizar la muerte consiste en animar a los profesionales sanitarios a descargar de tecnología lo máximo posible el proceso de morir, e impedir que el enfermo sea una víctima deshumanizada. ¿Qué pasa? Muchas veces no solamente que no se puede impedir el proceso de muerte, y muchas veces, como decía el doctor Bermejo, la familia, por las razones que sea, no se presenta, por más flexible que pudiera ser un protocolo. Muchas veces es por miedo al contagio, pero muchas veces es porque no hay una familia continente. No existió ese vínculo familiar, que tampoco debemos romantizarlo. A veces no hay una familia que haya generado lazos de amor recíprocos, y que, bueno, y esa persona de alguna manera sí esté sola de sus familiares. Pero los médicos sanitarios y todo el personal sanitario debe de alguna manera formarse, entender la importancia del acompañamiento en el morir, en el buen morir, y de alguna manera hacerse familiar, no hacerse pasar por un familiar, sino familiarizarse con esa persona que está en la etapa final de su vida, ser una presencia física estable. No es lo mismo, a todos nos asusta la muerte, sobre todo porque no sabemos qué va a venir después. Entonces, asomarse al abismo tomado de la mano de otra persona es francamente diferente que hacerlo solo y sin alguien al lado. Entonces, bueno, el personal de la salud puede bien ocupar en cierta medida estos espacios que muchas veces están vacíos. Cuando existen familias continentes, por supuesto que no excluir a las familias para que puedan permanecer con sus seres queridos en el momento de la muerte. Y esto es un aprendizaje que debemos tomarlo para otros momentos también. En este caso habrá que disponer de equipos de protección para todas las familias, de tal modo que ellos puedan no solo asistir a la muerte y despedirse de sus parientes, sino también acompañarlos mientras dura este momento. No es entrar un segundo, decir lo mejor que me salga torpemente y volver a irme. Acompañar el proceso de la muerte. Por parte de los equipos de salud, una llamada telefónica a la familia, detallar los cuidados que vamos a implementar, tratar de mantener el máximo de contacto posible con algún gestor de casos, o el propio personal de enfermería, o quien dispongan, tratar de dar un parte lo más detallado posible, que no sea solo médico, tomar la mano del paciente, aún manteniendo la distancia, elevar el tono de voz sin gritarle a lo lejos como lo hicieron con el doctor Bermejo, aumentar la percepción de presencia y acompañamiento. Una interacción que en la situación actual debe caracterizarse por una presencia a distancia, pero no distante, por un discurso verbal sereno, comprensivo y sosegador, humanista en toda su esencia. La interacción de cuidado se caracteriza siempre por el contacto físico, por la presencia, por un discurso empático y tranquilizador, aún en situación de pandemia. Con todos los dispositivos de protección individual colocados, el cuidado humanizado y cercano debe seguir fundamentando los cuidados de todo tipo. Y para terminar,
Esta situación de emergencia, para los que no nos encontrábamos preparados de ninguna manera, deja al descubierto la necesidad impostergable de aumentar la formación en cuidados paliativos y humanización de la asistencia sanitaria en todos sus niveles, en lo referido al acompañamiento de pacientes y familias, el cuidado de los trabajadores de salud y cuidadores para evitar la claudicación emocional a la que estas situaciones nos vuelven vulnerables como seres humanos. Y algo que dijo Patch Adams, que todos lo conocemos por la película maravillosa de Robin Williams: si se trata de una enfermedad, se gana o se pierde, pero si se trata de una persona, puedo garantizarles que siempre se gana, no importa el resultado. Esto me pareció un buen cierre. Muchas gracias a todos por su atención. Ole, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, escucharte siempre es lindísimo, lindísimo. Bueno, ahora vamos a presentar a Edgardo Kors. Edgardo es vicepresidente del Centro de Jubilados ATE Capital, referente frente a personas mayores y mayores en la diversidad, militante por los derechos humanos de las personas mayores. Edgardo, gracias por tu presencia, por tu colaboración y te escuchamos. Bueno, gracias a ti. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes estos momentos de reflexión con respecto a algo tan desconocido y que nos genera tantas emociones encontradas, ¿no? Yo un poquito voy a ser un poco desordenado seguramente, así que me van a ayudar ustedes ordenando los pensamientos que voy a ir trayendo. Pero lo primero que pienso es en esto de el título de la charla, La muerte humanizada, y esto que decía Adriana al comienzo, antes de empezar la reunión colectiva, de que pensar la muerte como una parte de la vida, ¿no? Pensar la muerte como una parte de la vida, y también lo que recién se apuntaba, que la muerte no es solamente un tema biológico, sino que es un tema biográfico. Es parte de nuestra propia biografía, decía Soledad en su alocución. Yo quisiera pensar, si ustedes me permiten, los tiempos de pandemia, este tiempo de pandemia, como un tiempo de repensar las cosas, de empezar a repensar las cosas, la vida, las circunstancias. En Argentina estamos viviendo un aislamiento social preventivo y obligatorio que nos puso, que nos enfrentó a la pandemia desde el día 19 de marzo. Yo soy vicepresidente, bueno, formo parte de la conducción de un centro de jubilados con 700 afiliados y afiliadas, y ya ese viernes, cuando empezaron a aparecer las noticias, decidimos ir a trabajar de a uno a un lugar con mucha movilidad, con mucho tráfico de personas, mucho tránsito de personas. Decidimos trabajar de a una persona y ya la semana directamente hemos cerrado, y a partir de allí estamos hace 7 meses cada uno en nuestras casas, rodeados de tecnología, y seguimos trabajando porque nuestros afiliados y nuestras afiliadas siguen utilizando servicios, y además la pandemia ha introducido muchas cuestiones nuevas que nosotros no habíamos considerado hasta marzo cuando esto se desató. La primera pregunta pensando en el aislamiento social preventivo y obligatorio, la primera pregunta que yo me hago es: ¿por qué aislarnos de un virus que se contagia y que puede contagiarnos? Porque en Argentina está circulando esto de por qué el aislamiento, por qué la cuarentena, y ahí yo introduzco un poquito mi historia personal. Ya en el mes de abril, mi exmujer, también una persona, bueno, por supuesto muy cercana a mi edad y con
comorbilidad con respecto a su estado de salud, dio positivo. Dio COVID positivo y estuvo internada 14 días bajo el sistema del seguro PAMI, que en Argentina, bueno, es el seguro de jubilados y jubiladas que presta el Estado. Con esta característica, contando esta historia personal, que es que con Susana vive Nicolás, que es mi nieto mayor, de 21 años. Así que teníamos a Susana internada, aislada totalmente, diciéndonos que nadie pasaba en el día, nadie le hablaba, nadie entraba. Por suerte estábamos conectados a través de su celular, con un baño que no funcionaba. Entonces, bueno, esas cosas que en otro momento hubiesen sido menores se convertían en cosas importantes que no podíamos resolver. Mi nieto aislado en el departamento, sin poder salir a la puerta del departamento, entonces yo sin poder viajar hasta otra zona de la ciudad. Entonces, bueno, le enviábamos mercadería, comida, cosas que hacíamos entrar a través del encargado del edificio, porque él no podía salir ni a la puerta del departamento. Digo, una hija mía viviendo en Uruguay y intentando desde allá solucionar la situación de su mamá y satisfacer algunas necesidades, como por ejemplo tenía mucho frío, entonces había que llevar mantas y las mantas no se podían entrar. Esto sería desde lo personal, lo que vivimos en ese momento, que es lo más cercano y lo más crítico que he vivido con respecto al COVID. Después en lo social, y en lo que se refiere al trabajo o a la tarea que realizamos en el centro de jubilados, también el COVID está presente todo el tiempo a través de hijos, nietos, hermanos, de compañeros y compañeras que están pasando por esa situación. Pero ayer particularmente, y todo esto me lo trajo un poco la charla de José Carlos, también de Soledad, algunos de los temas que fue tocando Soledad. Ayer casualmente falleció un compañero, entonces nos llega la información y empezamos a tratar de hacer algo, ¿no? Bueno, el compañero no tenía un seguro de sepelio, pero nosotros tampoco podíamos hacer nada porque no logramos encontrar al único familiar que sabemos que tiene, que es una hija en algún punto del país. Entonces, durante un par de horas estuvimos con quien conduce el centro de jubilados. Yo soy su coequiper, digamos, Noemí Fernández, quien conduce. Yo estuvimos intentando hacer algo, y a la hora más o menos volvemos a hablarnos por teléfono, y nos dijimos, bueno, hasta acá pudimos hacer, no podemos hacer más nada. Porque el gran dolor el gran dolor que nos producía era no poder hacer algo por esa persona para que tuviera este último momento, este último momento con nosotros, que tuviera lo que cada uno creo que en definitiva quiere tener, un acompañamiento. No lo tuvo, un entierro, bueno, esas cosas que socialmente uno tiene incorporadas y que forman parte de la muerte. Bueno, llegó un momento que hablando con Noemí, le digo, bueno, Noemí, hicimos todo lo que pudimos, y tratamos de calmar la angustia que nos producía acompañándonos entre los dos, pero ocurren casos, como ustedes estaban describiendo, por ahí más desde lo académico, ocurren casos que nos afectan muchísimo a diario en esto de la pandemia. Yo voy a quisiera pasar a algunos otros temas, como por ejemplo,
pensar por qué es preventivo el aislamiento que en Argentina estamos viviendo, por la cantidad de muertos, al contrario de lo que pasa en Uruguay. Yo veo que mi hija, mi nieta ya va al colegio, mi hija trabaja, funcionan sin barbijo, muchas veces las veo en reuniones sociales con otra gente sin barbijo, por ejemplo. Aquí eso es impensable en Buenos Aires, en Argentina es impensable. Pero ¿por qué preventiva? Digo, porque creo que es una de las nuevas miradas que va a tener que pensar los estados, y pensar en una salud de prevención. En general, en Argentina, y hablando de PAMI o de ANSES, que son organismos públicos que atienden a la población de personas mayores, con los cuales tenemos mucho contacto, en realidad se trabaja con una salud medicalizada, con una salud llevada a la actividad de la medicina o a la actividad de la farmacéutica. Y creo que esto de preventivo me ayuda a mí por lo menos a pensar en que la salud va a tener que empezar a ser nuevamente una salud preventiva, que en Argentina es un concepto que no tenemos muy incorporado, esto de trabajar con la prevención de la salud y con la prevención de la salud de las personas que vamos llegando a ciertas edades de la vida. Obligatorio, este aislamiento es obligatorio, pero es obligatorio desde lo personal, es obligatorio porque yo entiendo que tengo que hacer un aislamiento, obligarme de alguna manera a ese aislamiento, porque ese aislamiento me permite generar también una protección, no solo personal, sino también una protección solidaria, una protección colectiva. A Nicolás no lo veo hace 7 meses, y me da muchas ganas de subirme al coche e irme a Belgrano a verlo, aunque sea desde la puerta, y después, bueno, lo hablamos, lo repensamos y decimos, bueno, seguimos esperando un poco más, y yo lo soluciono esto mandándole, no sé, llamando al delivery, mandándole una pizza y una cerveza, por ejemplo. Es el mecanismo de defensa que estamos creando. Yo creo que el Estado, y ahora me voy un poquito más a lo general, en Argentina el tema del COVID y los adultos mayores, y estos son números del Ministerio de Salud al mes de agosto, el 81,9% de fallecidos al mes de agosto en la República Argentina son personas adultas mayores. O sea, es una realidad la manera que el COVID nos afecta y llega a nuestras vidas. Por eso que nosotros en general, digo yo, y en esta construcción social que hago desde algunos grupos gremiales, políticos, sociales, creemos que hay obligaciones del Estado que son obligaciones que son intransferibles y que el Estado no puede dejar de cubrir. Porque la Constitución argentina nos protege. Por ejemplo, en el artículo 75, la Constitución Nacional establece que la salud es un derecho colectivo, público y social. Y aquí, cuando entro en este terreno, separo lo que es lo legítimo de lo que es lo legal. Esto es lo legal. Para llegar a lo legítimo, bueno, hay todo un recorrido que tenemos que hacer, y en el caso de la salud y de la salud pública, que es lo que particularmente me interesa, hay un camino todavía que tenemos que recorrer con respecto a la legitimidad de esos derechos. ¿Cuál sería el derecho? El derecho que tutela la Constitución es a preservar la salud y el bienestar, con medidas sociales y con medidas sanitarias. El aislamiento social, preventivo y obligatorio, y un sistema de salud sólido y capaz de responder a las crisis sanitarias son la respuesta ideal, son las respuestas que nuestro país ha encontrado y que nuestro país está llevando hacia adelante. La administración
actual del país se está llevando hacia adelante, que es solidificar el sistema de salud para evitar ser sobrepasado por una cuestión de crisis sanitaria. La Constitución Nacional en Argentina, su anclaje es primero la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, donde ya establece que el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, con salud y bienestar. Eso lo dice en el artículo 3. Ahora, para poder hablar de un nivel de vida adecuado, con salud y bienestar, no podemos dejar de considerar el tema de los distintos niveles sociales que se desenvuelven, que se desarrollan en una comunidad y en una sociedad. Y en esto tengo una anécdota también. La vez pasada estábamos en un Zoom con la autoridad máxima de un sistema de seguridad de personas mayores en la Argentina, y alguien de Salta, que vive en el límite con Bolivia, a 4 horas de la capital salteña, donde están los médicos especialistas, atienden a los afiliados y a las afiliadas, y en una comunidad fuertemente wichi, una comunidad originaria fuertemente, con fuerte raigambre en los orígenes de nuestros pueblos originarios, comienzan a exponer las dificultades que tienen, bueno, para viajar a Salta, para ver a los especialistas, para recibir la atención necesaria, para poder hacer que toda esa construcción originaria pueda adaptarse a la realidad de la pandemia. Y la respuesta que se le da a esta persona es que desde Buenos Aires se estaba previendo un sistema de telemedicina. Entonces, digo, aparece también esta incongruencia entre la realidad, vuelvo a repetir, límite con Bolivia, población wichi, 4 horas de Salta, etcétera, etcétera, con la posibilidad de la telemedicina, que todavía es un tema que nos complica la vida aquí en las grandes ciudades, ¿no? Pensarlo en ese espacio es sentir esta desconexión que tenemos muchas veces dentro de las sociedades. También me gustaría pensar a nivel regional, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta la vulnerabilidad de 76 millones de personas mayores en la región debido al COVID. O sea, en la región, y ya que estamos algunos participantes de la región en esta mesa, 76 millones de personas son consideradas población vulnerable por ser personas mayores frente al COVID. Y aquí también la Comisión Interamericana invita a adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio y evitar el edadismo o el viejismo, que es otro de los enemigos que tenemos, el tema del viejismo, esta construcción, esta subjetividad que nos ha instalado la sociedad, de que no podemos, de que no debemos, que en Argentina, bueno, y en la capital tuvimos un caso que salimos fuertemente a contrarrestar cuando quisieron obligarnos a tener que firmar una nota para bajar a comprar leche o bajar a comprar pan. Digo, siempre la realidad, ahí alguien hace una seña, lo debe haber vivido, digo, eso muestra este concepto, ¿no? De que los viejos y las viejas no podemos. Un poco, bueno, encaminando esta pequeña charla, lo que creemos que cuando hablamos de derechos públicos, estamos hablando de garantizar el acceso a la salud pública. Yo fundamentalmente pienso en el acceso a la salud pública y reforzar las medidas de supervisión y vigilancia. Estas son las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantizar el acceso a la salud pública, reforzar las medidas de supervisión y vigilancia,
ratificar o adherir la Convención Interamericana de Derechos Humanos de protección a los derechos humanos de las personas mayores. Y esto también es un trabajo que hemos hecho y que venimos haciendo desde HelpAge, que la Argentina ha sido pionera en el tema de la Convención Interamericana, y que desde HelpAge estamos incentivando a que en la región siga incorporándose a la convención a los diferentes estados que todavía están allí en camino de hacerlo. La convención en el artículo 29 habla precisamente de las situaciones de riesgo y la emergencia sanitaria en el caso de las personas mayores. Y ahí nos dice que los estados tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas mayores en riesgo por emergencia sanitaria y en resguardo de los derechos humanos. Pero también dice algo que para mí es muy importante, y con esto voy encaminando ya esta pequeña charla con ustedes. Dice, con participación de las personas mayores en los protocolos de protección civil en caso de pandemia. La convención, como paraguas supralegal, realmente prevé todas estas situaciones y establece estas líneas de trabajo. Es solamente que todavía, insisto, seguimos teniendo un trayecto a recorrer entre lo legal y lo legítimo, entre lo personal, lo colectivo y también lo político. En ese sentido, nosotros, desde el Centro de Jubilados y desde los espacios sociales a los que pertenezco, creemos que no solamente somos sujetos de cuidado como cualquier individuo de la sociedad, también nos gustaría ser sujetos que recibiéramos apoyo, porque sentimos que el apoyo, el cuidado por un lado, pero que el apoyo por otro lado es como menos coercitivo. Y también creemos, y esto digo que es para pensarlo, por supuesto, y también consideramos que somos sujetos políticos. Por lo tanto, tenemos, como dice Isolina Dabove, somos parte del capital social de esta sociedad. Formamos parte del capital social de este país. Por lo tanto, como parte del capital social y por ser sujetos políticos, tenemos mucho para decir, mucho para aportar. Desde lo personal, bueno, con nuestras familias, acompañándolas ya como podemos, ya les digo, mandándoles a mi nieto por ahí una pizza o las empanadas que más le gustan. Pero desde lo social y desde lo colectivo, creo que hay una gran tarea para desarrollar. José Carlos dio muchas líneas de trabajo. Creo que lo espiritual es fundamental, lo espiritual y lo solidario. Nadie se desarrolla en un país que no se desarrolla. Por lo tanto, para que alguien individualmente pueda desarrollarse, pueda tener buena salud, bienestar y buena calidad de vida, debe vivir en una sociedad que realmente se desarrolle colectivamente. Estos, bueno, han sido algunas de las ideas que he querido compartir con ustedes, de las experiencias de estos meses, y les agradezco haberme permitido compartir, estas líneas de pensamiento, y muchísimas gracias y les deseo a todos mucha salud. Edgardo, muchísimas gracias por tu aporte. Un placer escucharte, tu experiencia, tus vivencias. Es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora tengo el honor de presentarles al presidente de nuestra fundación, el contador Enrique Iglesias. Él es asturiano, pero es ciudadano naturalizado uruguayo. Se graduó en Economía y Administración en la Universidad de la República en Uruguay. Fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo, CIDE. Fue profesor de Desarrollo Económico y director del Instituto de Economía de la Universidad de la República.
Fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL. Fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue secretario general iberoamericano con base en Madrid, España. En la actualidad dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas, preside el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y es director de la revista Pensamiento Iberoamericano. En Uruguay nos preside la Fundación Astur. Ha sido investido con doctor honoris causa por 10 universidades de América y Europa. Además ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias. Es nuestro presidente y un ejemplo para nosotros a seguir desde la Fundación. Señor Enrique, lo escuchamos cuando usted quiera. Muchas gracias, Virginia, y muchas gracias a HelpAge por permitirme decir unas pocas palabras en este seminario. Yo lamentablemente tenía, como sabe Virginia, en el mismo horario, compromisos aquí, docentes en Madrid, y me perdí las buenas presentaciones, aunque vi algunas recientes, las dos últimas pude compartir y realmente sentir el tema central que ocupa a este grupo de HelpAge, que me parece admirable, en el cual estamos colaborando y formamos parte del mismo espíritu desde esta pequeña fundación que tenemos en el Uruguay, pero que trata de concentrar, y eso es lo que he resuelto al final ya de mi vida útil, concentrar un poco mis esfuerzos en mi generación. En el fondo, yo pertenezco plenamente a la generación de los mayores por derecho propio. A mí me parece que el tema central, por lo que he podido ver y leer en los antecedentes de este encuentro, ha sido un poco profundizar este problema de los derechos del mayor. La búsqueda de los derechos ha sido un camino que ha seguido la humanidad desde siempre, pero fundamentalmente lo ha seguido en los últimos 200 años y sobre todo se ha profundizado mucho a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, cuando uno mira para atrás de estos 75 años, tiene que reconocer que se hicieron muchas cosas y la búsqueda de promover o defender los derechos ha ocupado un papel importante. Y tenemos que decir que en 75 años se han hecho muchas cosas, desde la famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa para adelante. Ha habido avances que no se pueden ignorar, comenzando por el derecho a la paz. Se consiguió el derecho a la paz atómica, no se consiguió, se agravaron otros sectores de violencia provenientes de razas, religiones o nacionalismo, pero de alguna forma se siguió avanzando en los derechos de salir de la pobreza, los derechos al desarrollo, la defensa de la naturaleza. Es increíble que la humanidad haya esperado hasta el año 1972 para ocuparse de este tema que hoy está convulsionando nuestro presente y nuestro futuro. Y por supuesto también se ocupó de los mayores, pero en proporciones muy pequeñas, especialmente en el área de la seguridad social, donde realmente hoy los países que pueden exhibir una conciencia clara respecto a la protección de la seguridad social son pocos y en general muy ligados al nivel de desarrollo. En los países en vías de desarrollo, y América Latina forma parte de ese paquete, el tema del mayor sigue siendo una deuda pendiente como algo integral. Es decir, yo recuerdo todavía cuando empecé a trabajar en estos temas de economía sobre la región, que cuando se hablaba del derecho a los mayores, siempre se decía que el derecho de los mayores estaban a tener hijos, porque teniendo varios hijos tendría protección al final de su vida. Esa filosofía existió en muchos de nuestros países y todavía hay. Que decir, cuando uno piensa en la elevada informalidad de América Latina y se da cuenta de lo que significa tener 50, 60% de informales, ¿cómo será la vejez de estas personas cuando realmente les llegue la hora? De manera que de alguna forma en este tema de los mayores la comunidad internacional ha hecho avances,
pero muy concentrados en el tema de la seguridad social, creo yo. Y sobre este tema se abren enormes posibilidades hacia futuro, que yo creo que hay que atenderlas porque la seguridad social es ciertamente un tema muy importante, pero en la medida en que seamos capaces de incluir dentro de esa perspectiva el envejecimiento activo. Yo no concibo que la humanidad del futuro sea capaz de tener prácticamente la gente viviendo muchos más años como una especie de gran recreo si hemos perdido la oportunidad de darles formas de participar si lo desean en la actividad, cosa que hemos venido diciendo mucho en este sentido, pero sobre todo reclamando algo muy importante. La ciudad del futuro ya no va a tener el bono demográfico que teníamos cuando prácticamente había más activos por persona que mayores y menores de 15 años. Esto se termina. Y al terminarse tenemos una nueva ecuación poblacional que implica revisar el tema del mayor a partir de esa nueva realidad donde la transformación productiva y la conciencia social adquieren una necesidad de hermanarse en forma muy intensa. Yo creo que a mí me preocupa mucho este tema de profundizar junto con estas respuestas el derecho del mayor. El derecho del mayor a ser tratado como tal, el derecho a ser protegido y permitir gozar decentemente de su vida en los últimos años, pero también de participar activamente en la gran tarea de rebalancear los balances del trabajo en la nueva sociedad. Yo creo que en este sentido a mí me preocupa mucho que hablemos cada vez más de la reforma de la humanización del trato al mayor, cosas que viejas civilizaciones lo hicieron con mucha dignidad, como el caso de nuestras comunidades originarias. Yo siento que en general esto no está débil y hay que reforzarlo como un gran compromiso de todos. Lo que aquí se mencionó, por ejemplo, en el sentido mencioné la soledad, el tema de el bien morir y el mal morir, como ocurrió con esta desgraciada pandemia. Yo estuve en España en esos meses y vi lo que significó que el 50% de las víctimas salían precisamente por la falta de buena asistencia sanitaria en las casas de residencia. Y la forma como se trató ese tema, la falta de respeto a la muerte, por ejemplo. Yo tenía un amigo de más de 90 años que lo vi cuando fue al hospital y nunca más se vio, incluso en una caja cerrada donde pudimos saber cómo había pasado la frontera de la vida a la muerte. Yo creo que este tema de insistir, sobre todo con las jóvenes generaciones y con la gente, en la humanización del trato al mayor y la participación de él en esta nueva etapa de la vida activa como un factor fundamental en la vida, no solamente por lo que dio y lo que lo ayudó a construir, sino que continúa construyendo a partir de un balance en la sociedad al que de alguna forma pertenece y que debe ser reconocido y respetado. En nuestro país, de 2 minutos, seguramente Virginia ha hablado, conoce muy bien estos temas. Hay una conciencia creciente en este campo. Uruguay ha estado en la frontera de muchas iniciativas en materia de seguridad social, pero nos queda también por hacer, y yo creo que en este sentido el trabajo que se ha venido haciendo con el sistema de cuidados y las posibilidades de instituciones como las nuestras está haciendo modestamente alguna contribución. Yo le quiero agradecer a HelpAge por lo que están haciendo. Creo que el mundo necesita de estas expresiones. Buena parte del derecho de la mujer o el derecho de la diversidad sexual se logró porque instituciones como HelpAge pusieron el tema arriba de la mesa y movilizaron a la sociedad. Afortunadamente, y lo digo ya como mayor y bien mayor, he visto que una de las áreas donde realmente está existiendo una conciencia cada vez más intensa es en el tema del cambio climático, de preservar la naturaleza que nos dio la providencia. Yo creo que ahí ver a los mayores comprometidos con ese objetivo, ese me parece que es un tema importante. Por tanto, la presión social, en el buen sentido de la palabra, de poder tomar conciencia de la necesidad de respetar al mayor en su condición de tal, reconocerle el pasado, pero asegurarle también un vivir decente antes de pasar a dar la otra etapa de la vida, que como se decía aquí, es la muerte. Yo creo que es un tema muy importante. Creo que HelpAge forma parte de ese grupo
de ciudadanas y ciudadanos que son conscientes del tema y lo quieren poner movilizando a la opinión pública y con eso sensibilizando a la sociedad y a las fuerzas políticas del cambio. Muchas gracias y los felicito a todos por este esfuerzo, y Virginia y yo estamos muy contentos de cooperar en esta actividad modestamente desde Astur en el Uruguay. Ojalá que podamos vernos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, por su aporte. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. Tenemos unos minutos más. Adriana. Virginia. Virginia. Sí, te escucho. Sí. Mira, José Carlos fue contestando muchas de las preguntas que se hicieron por el chat, pero me parece que teniendo unos minutos podemos, en principio, preguntar si alguno quiere hacer alguna aclaración más o completar su exposición, y leo las preguntas para compartirlas entre toda la audiencia, a quien desde ya le agradecemos su lealtad a las 2 horas que estamos conectados y que se mantuvieron ahí firmes todo este tiempo, así que muchas gracias también a los expositores porque evidentemente lograron atraparlos. Para José Carlos, la primera pregunta fue con relación a su comentario de las secuelas que le quedaron después de haber padecido COVID-19, si nos las podría explicar. Después una segunda pregunta también para el doctor es por qué se considera tan importante que se vincule lo social con lo sanitario. La tercera es con relación al proyecto de ley que se está tratando en España sobre la ley de eutanasia, si esto puede generar presión social hacia las personas mayores. Después, una cuarta decía, ¿cuál es el rol de los trabajadores sociales en los procesos de muerte humanizada? Si desde San Camilo pudieron hacer acompañamiento online, psicológico, y finalmente si con las familias hacen un proceso de duelo posterior al fallecimiento. Yo sé que el doctor las contestó por el chat, pero si quiere hacer algún comentario más, bienvenido. Con mucho gusto, Adriana. Enrique Iglesias, un abrazo con mucho cariño. Me alegra mucho que nos encontremos por este medio. Bueno, las secuelas creo que muchas personas las están viviendo todavía. En principio, quienes estuvimos ingresados, yo no fui intubado, pero después hemos tenido problemas en la deambulación, lo que yo decía que era el segundo capítulo, y después estos acúfenos que son también bastante frecuentes en algunas personas y sensación de parestesias. La gran dificultad para mí en vivirlas es que el no saber si realmente son síntomas que pueden indicar alguna complicación o simplemente secuelas que desaparecerán con el tiempo. Estoy viendo en mi experiencia que parecen secuelas que desaparecen, ¿no? Lo social y lo sanitario, en España ha habido algún intento de unirlos, quizás más en una región, en una autonomía de gobierno en Cataluña durante un tiempo, pero son caminos que andan separados, ¿no? Durante este tiempo se ha visto que muchas residencias para mayores no contaban con recursos sanitarios suficientes para satisfacer las necesidades que se han presentado durante la infección, ¿no? Hay muchas residencias pequeñas que no tienen médico, que no tienen personal con suficiente capacitación enfermerística y estas han sufrido, digamos, no solo la invasión del virus, sino también la falta de recursos sanitarios. No están conectadas con atención primaria o los residentes no eran aceptados en los hospitales. Ahora se habla de esta posibilidad de sanitarizar las residencias. Yo espero que sea no una deshumanización de las residencias porque se las entienda como unos hospitales de segunda categoría, sino porque deben ser hogares para quien decide vivir en ellos o para quien socialmente las necesita, pero espero que estén bien atendidas y dotadas de recursos. Desde el 2008, los que dirigimos residencias de mayores sabemos que hemos perdido mucho, al menos las que somos concertadas,
porque se bajó el precio del concierto, con lo cual estamos cuidando con la misma cantidad de dinero que en el 2008 y estamos en 2020. Espero que una mayor conciencia de las necesidades de atender a la dimensión sanitaria en las residencias lleve a aumentar los recursos que se destinan a los servicios sociales en este formato, porque hay otros muchos, ¿no? Los grandes olvidados de los mayores yo creo que han sido los que viven en sus casas, de los cuales ni siquiera no han sido visitados por los médicos, como nos contaba también Sole y Edgardo, me parece, y se ha hecho mucha telemedicina que en muchos casos no merece ese nombre, sino más bien han sido ejercicios de visionarios, ¿no? Pues a partir de 2 síntomas se han indicado qué estrategias se podían seguir, que en muchos casos ha sido verdadero abandono ageísta, ¿no? Por razón de edad y no por razón solo de la situación. Hay un autor que escribió un libro titulado Seducidos por la muerte y que describe lo que ha pasado en los pocos países donde donde la eutanasia se ha legalizado. Y yo creo que efectivamente una eventual legalización en nuestro país puede comportar un atractivo de la muerte para las personas que están peor cuidadas, las más solas y con menos recursos. Pueden experimentar mucho más la sensación de que su vida no tiene sentido y por lo tanto que la sociedad les oferta la posibilidad de pedir morir. No solo porque el sufrimiento se les haga insoportable por tener una enfermedad avanzada, crónica, irreversible y en fase terminal, sino porque la sociedad les mande este mensaje. Ponemos en la cartera de servicios sanitarios la posibilidad de que usted pida la muerte, ¿no? Este es un mensaje muy complicado de gestionar. Como decía en el chat, los trabajadores sociales en esta pandemia en las residencias han hecho unos trabajos preciosos. Hemos hecho un poco de todos, ¿no? En situación de tanta presión, pero los trabajadores sociales se han ocupado mucho de las videollamadas junto con los psicólogos, los asistentes espirituales, de conectar con la familia, también de gestionar los enseres, ¿no? Cuando en nuestro país, en las residencias, cuando iban falleciendo las personas, también estaba prohibido entregar a las familias sus pertenencias durante 30 días, que había que conservarlas en bolsas para no transmitir virus a los domicilios de los familiares de los residentes. Así que también han tenido trabajo en este sentido, además de hacer de todo, ¿no? Gestionar la comunicación con instituciones, mucho de las relaciones, sobre todo de las personas que menos recursos tenían, y hablar con aquellos con los que los residentes no podían hablar, ¿no? Porque hay muchas personas mayores que internadas no tienen capacidad de comunicación por tener Alzheimer en fase avanzada o situaciones de terminalidad. En este caso, asistentes sociales, trabajadores sociales, asistentes espirituales han sido los que han puesto palabras para los familiares, ¿no? Pues así ha pasado la noche de esta manera. No solo los médicos han hecho este trabajo, porque también donde los hay tenían muchísimo trabajo, ¿no? Hemos hecho mucho acompañamiento y lo estamos haciendo online, tanto individual como grupal, como ya formaba parte de nuestra tarea, de nuestros servicios, ¿no? Tenemos un centro de escucha especializado en counseling individual y grupal para personas que elaboran duelos complicados. Durante estos meses, como se ha prohibido por razones de salud comunitaria, este tipo de servicios, pues lo hemos transformado. También el voluntariado ha podido realizar esta tarea, no pudiendo entrar en las instituciones ni recibir personas en nuestro centro de escucha, pues todo este servicio se ha hecho afortunadamente online. Teníamos ya experiencia docente online y por lo tanto nos está resultando más fácil que a otros que no hubieran emprendido este camino. Y la última pregunta no me la anoté, no recuerdo cuál era, porque he ido respondiendo a todas, me parece que menos, excepto la última, me parece. Me parece, doctor, que sí, que respondió a todas, porque la última era sobre el proceso de duelo posterior el acompañamiento de las familias posterior al fallecimiento. Les invito a navegar, si lo desean, por la página tanto personal como por la institucional, humanizar.es y josecarlosbermejo.es. Lo hago porque están cargadas de recursos, resultados de nuestras investigaciones y algunas otras conferencias y publicaciones que se pueden bajar gratuitamente. Yo solo, Virginia, para completar las
comentarios que se volcaron en el chat, las enormes felicitaciones y agradecimientos a todos los expositores. Para Soledad hubo muchísimas felicitaciones por tu exposición, tanto para Edgardo también y para el doctor José Carlos. Y bueno, y yo por mi parte también agradecer a toda la audiencia por este tiempo que se tomaron y nos dedicaron para estar presentes en este tercer seminario. Virginia, no sé si querés decir algo más. Bueno, yo sí les agradezco a todos la participación, como dijo Adri, el haber estado durante estas 2 horas compartiendo juntos este tema tan hermoso que es humanizar los cuidados, humanizar la salud, humanizar las despedidas, cuidar los ritos de la muerte, que nos dejan pensando un montón. Les agradezco enormemente y bueno, la Fundación está a las órdenes para cualquier consulta que tenga cualquier participante, nos encuentran en la web, que se las evacuaremos con muchísimo gusto. Les mando un cariño enorme a cada uno y como dijo Edgar, a cuidarse. Virginia, no sé si Silvia quería decir algo más. La vi por ahí levantando la mano. Silvia, estás muteada. Sí, la verdad, agradecerte Virginia, a la Fundación Adastur, al doctor Iglesias, como puse en el chat, al doctor Pupo, que nos acompañó en el inicio para que la Fundación pudiera sumarse a esta red HelpAge Internacional, que la verdad que va creciendo con esfuerzo, con mucho trabajo, pero bueno, vamos creciendo. A Marcela Bustamante, que nos ha acompañado hoy, que es nuestra directora regional para Latinoamérica. Y bueno, a Edgardo y a nuestros invitados especialísimos, el doctor Bermejo, la verdad, un placer enorme. Siempre nos llena de emoción escuchar la obra que los Camilos hacen y bueno, ojalá podamos seguir aprendiendo de ustedes. Ya lo vamos a volver a convocar, así que prepárese porque acá en Argentina, una vez que empezamos con alguien de España, después se circula y es invitado muchas veces. Soledad, un gusto haberte conocido, haberte escuchado. Adriana, que se le ocurrió tocar este tema, que la verdad que todos le teníamos un poquito de miedo, pero bueno, ella fue muy motivadora para todos nosotros y creo que por lo que estoy leyendo en el chat, hicimos muy bien. Es un tema que aunque nos cueste, aunque nos duela, hay que poner en agenda y estoy segura que a muchas personas, desde ya a mí en lo personal, y estoy segura que a muchas personas más nos ha servido no solo profesionalmente, sino humanamente. Así que a seguir cuidándonos y a humanizar nuestro trato, a humanizar nuestras relaciones, a humanizar la salud. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación, excelente. Gracias. Marcelita, ¿querías decir algo más? No, no quiero abusar de la audiencia, pero quisiera, ayer o antes de ayer escuché un programa de radio de una historiadora colombiana, Diana Uribe, y estaba hablando pues de todas las regiones colombianas, estaba hablando de una población guayú, que es una comunidad indígena, que es un pueblo indígena que se ubica entre Colombia y Venezuela, es un pueblo transfronterizo, y para ellos la muerte es un proceso colectivo. Entonces me quedé como, yo dije, voy a compartir, no quisiera agregar nada más, es ya excelentes ponencias, excelentes reflexiones, pero solamente quisiera agregar o compartir esa visión de nuestros pueblos originarios, ¿no? La muerte como un proceso colectivo y una invitación quizás de mirar la muerte de otra manera. Bueno, gracias a esta red subregional HelpAge, gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, parece que todos tenemos ganas de quedarnos. Otras veces la gente se escapa antes, pero esta vez desde el principio hasta el final solo se ha ido sumando gente, así que felicitaciones a todos y a todas. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Un gran trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a la Fundación Astur, sí.
Sí, que mueva los dedos ahí. Me dice que el perro de ella está vacunado. Que la mamá le dio antibiótico porque el otro le lastimó la pata y